A mediados de octubre de 2025, el campo de batalla de Ucrania se había convertido en un gigantesco cementerio de acero, donde más de 11.200 tanques rusos fueron calcinados o abandonados en el lodo de Donetsk. Una era de guerra mecanizada que parecía invencible había colapsado, cuando incluso el símbolo más orgulloso del Kremlin, el T-90M Prorif, el cual Putin había elogiado como el mejor tanque del mundo, no logró sobrevivir ni un solo día en el campo de batalla. Diseñado como la joya de la industria de defensa rusa, el T-90M encarnaba la creencia de que el acero ruso seguía siendo el dominador absoluto. Poseía blindaje reactivo de última generación, un cañón de 125 milímetros capaz de lanzar misiles guiados a 5 kilómetros de distancia, un sistema de control sofisticado y una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Durante una visita a la fábrica Ural-Vagonzavod, Putin aseguró que el T-90M podía avanzar hacia cualquier posición sin dejar oportunidad de supervivencia al enemigo. Sin embargo, todas esas fanfarronadas se desvanecieron entre el humo y el fuego de Charkov, donde el orgullo de acero de Moscú fue reducido a chatarra en apenas unas horas. Después de perder más de 11.000 tanques, el Estado Mayor ruso decidió lanzar sus reservas de T-90M al frente como una última apuesta. El objetivo era el pueblo de Shakov, un punto pequeño pero clave dentro de la red defensiva oriental, ubicado a solo 12 kilómetros de Pokrovsk. Si Rusia lograba tomar la aldea, podría cortar la principal línea de suministro de Ucrania y abrir una ruta directa hacia Donetsk. La operación, con nombre en clave Acero Eterno, fue preparada durante meses, movilizando 36 tanques, 40 equipos de motociclistas de reconocimiento, cientos de infantes de marina de élite y numerosos vehículos blindados de apoyo. Los oficiales creían que, con su abrumador poder de fuego, el T-90M abriría las defensas ucranianas como un cuchillo caliente en mantequilla. Pero no sabían que, al otro lado, el enemigo había tendido una trampa electrónica sofisticada. El cielo estaba lleno de drones y el suelo cubierto de minas magnéticas. La noche del 9 de octubre, las enormes máquinas rusas comenzaron a rugir. Los equipos de motociclistas avanzaron primero, lanzándose como polillas hacia la niebla, despejando el camino para los tanques que venían detrás. El aire se llenó del estruendo de motores y el olor a combustible quemado. Pero justo cuando la columna rusa entró en la periferia de Charkov, aparecieron pequeñas luces en el cielo, decenas de drones ucranianos, pequeños, veloces y letales, volaban a baja altura, esquivando radares, transmitiendo imágenes en vivo al centro de mando y marcando objetivos en tiempo real. Segundos después, la artillería ucraniana abrió fuego en masa, levantando un muro de fuego alrededor del ataque ruso. Las minas explotaban bajo las orugas, los proyectiles caían desde el cielo, y los drones kamikaze se lanzaban directamente sobre las torretas, la parte más vulnerable del blindaje. En medio de aquella tormenta de fuego, 3 T-90M fueron destruidos en los primeros 10 minutos. Uno de ellos explotó como un fuego artificial, su torreta salió disparada decenas de metros, y la imagen se volvió viral con la leyenda: "El orgullo de Rusia, ahora solo es chatarra". Mientras el suelo temblaba bajo cientos de explosiones, los infantes de marina intentaban avanzar entre el caos. Los equipos de motociclistas fueron aniquilados, los sobrevivientes abandonaron sus vehículos y huyeron a pie. El bombardeo cortó las rutas de escape. En menos de 3 horas, más de la mitad de las fuerzas rusas fueron eliminadas o perdieron contacto. Las cifras tras la batalla fueron impactantes: 20 vehículos destruidos, 107 soldados muertos y 51 heridos. Esa noche, los drones suicidas continuaron cazando a los rezagados rusos alrededor de Vadivka, atacando cada posición restante hasta que la última llama se extinguió.
Al amanecer, el pueblo de Shakov estaba completamente libre de invasores. Una victoria pequeña, pero de enorme significado histórico para Ucrania. Lo que dejó atónitos a los círculos militares del mundo no fue solo la derrota relámpago de una máquina considerada invencible, sino la manera en que fue destruida, mediante tecnología barata, flexible y la inteligencia humana. El T-90M, con toda su complejidad, aún conservaba un error de diseño letal heredado de la era soviética: el compartimiento de munición colocado justo debajo de los asientos de la tripulación. Cuando un proyectil atravesaba el blindaje, toda la munición explotaba en cadena, convirtiendo el interior en un horno. Mientras los tanques occidentales como el M1 Abrams separan la munición para proteger a la tripulación, los tanques rusos ignoraron la supervivencia de sus operadores. Por eso, bastaba con que un dron suicida impactara el techo del tanque para que estallara en llamas y su torreta saliera volando, un fenómeno que los soldados ucranianos llaman el efecto fuegos artificiales de Donetsk. Los expertos en defensa afirman que Rusia sigue combatiendo con una mentalidad obsoleta, confiando en el blindaje grueso y el poder de fuego, en lugar de en los datos y la inteligencia artificial. En realidad, Ucrania transformó toda la zona de Sharkov en un campo de batalla inteligente. Las minas magnéticas fueron programadas para detonar al detectar masas metálicas grandes. Los drones de reconocimiento volaban en grupos, compartiendo datos en tiempo real a través de redes cifradas. Cada coordenada de un tanque ruso era localizada mediante GPS militar y enviada de inmediato a la artillería o a drones kamikaze. Una máquina de 50 toneladas se convertía así en una presa perfecta dentro de ese muro tecnológico. Lo que antes era símbolo de poder, ahora no era más que un bloque impotente de metal ante un cielo lleno de asesinos voladores. Mientras tanto, las fábricas rusas se veían obligadas a compensar las pérdidas. Cada T-90M costaba alrededor de 4 millones. 5 millones de dólares. Pero Rusia solo podía fabricar de 5 a 10 unidades al mes. Perder unas cuantas docenas en una sola operación equivalía a cientos de millones evaporándose entre humo y fuego. Después de la batalla de Shalkov, el presupuesto de defensa ruso tuvo que aumentar un 20%. Los trabajadores de la industria militar laboraban 16 horas diarias, y aún así, la producción no alcanzaba el ritmo del 90% de desgaste en el frente. Dentro del país, la confianza se tambaleaba. Las encuestas a finales de 2025 mostraban una caída del 15% en la aprobación de Putin. En las redes sociales rusas, la gente se preguntaba: si el mejor tanque del mundo puede ser destruido en un día, ¿qué queda que sea invencible? Los aliados internacionales también perdieron la fe. India, el mayor cliente militar de Rusia, canceló un contrato de 469 tanques T-90 por valor de $2.000 millones y optó por adquirir tanques franceses. Las ferias de armamento quedaron en silencio, y los socios asiáticos redujeron un 30% sus pedidos. El orgullo de acero de Moscú se convirtió oficialmente en una carga económica. Por el contrario, en Kiev el ánimo se disparó. La victoria en Sharkov fue celebrada como símbolo de una revolución de la guerra inteligente. Los comandantes ucranianos declararon: vencimos no porque tuviéramos más armas, sino porque supimos usarlas correctamente. La ayuda internacional aumentó un 15%, los centros de investigación de drones proliferaron y equipos de ingenieros jóvenes recibieron la tarea de mejorar la IA para el campo de batalla. Para ellos, Sharkov demostró que la victoria no proviene del acero, sino de la inteligencia y la capacidad de adaptación. Un comandante lo resumió así: usamos $500 para destruir 5 millones, y esa es la nueva justicia de la guerra.
Cuando el humo se disipó, en Shakov solo quedaban los esqueletos negros de los vehículos, torretas retorcidas y orugas destrozadas esparcidas por los campos húmedos. Bajo el frío amanecer, los soldados ucranianos clavaron la bandera azul y amarilla sobre el último T-90M aún humeante, marcando el fin de una leyenda. El acero ruso, alguna vez alabado como impenetrable, fue derrotado no por cañones más grandes, sino por chips más pequeños. En una era donde un dron barato puede destruir un tanque de millones, el equilibrio del poder se inclina hacia quienes saben aprovechar la inteligencia artificial, los datos y la agilidad. La derrota en Shakov no fue solo un accidente táctico, sino una sentencia para toda la filosofía de guerra mecanizada que duró más de un siglo. La era del acero ha terminado. La era de la inteligencia ha comenzado. Y entre los ecos lejanos de Donetsk, una pregunta sigue resonando entre el humo y las llamas. ¿Es este el ocaso de los tanques y el amanecer de una guerra dominada por la inteligencia artificial? En el frente diplomático, mientras el humo de Shagov aún flotaba sobre el campo de batalla, el presidente Volodymyr Zelensky abrió un nuevo frente, esta vez en la mesa de negociaciones internacionales. En Bruselas, el 23 de octubre, declaró: «Tenemos un plan claro para usar armas de largo alcance producidas en nuestro país, con rangos de entre 150 y 3.000 kilómetros». Según él, el mayor desafío no es tecnológico, sino financiero, para producirlas en masa. Zelensky propuso utilizar parte de los préstamos garantizados con los activos rusos congelados en Europa para impulsar la producción de armamento de largo alcance. Rusia trajo el conflicto a nuestro país y debe pagar el precio, dijo. El plan se presentó justo cuando la Comisión Europea, CE, debatía el uso de los activos rusos congelados, valorados en más de 140.000 millones de euros, como fondos de compensación para Ucrania. Kiev solo tendría que reembolsarlos una vez que Moscú fuera obligado a pagar reparaciones por los daños de guerra. Sin embargo, la propuesta dividió profundamente a la Unión Europea. Bélgica, que posee la mayoría de los activos rusos a través del sistema Euroclear, exigió que los países miembros compartan la responsabilidad legal si Rusia presenta demandas judiciales. Mientras tanto, el Kremlin anunció que procesará a cualquier individuo o gobierno que confisque los bienes de Rusia. Según las estadísticas, Occidente ha congelado alrededor de 300.000 millones de euros en activos rusos desde que comenzó la guerra en febrero de 2022. Solo en la Unión Europea hay 245.000 millones de dólares, de los cuales 215.000 millones son administrados por Euroclear, y la mayor parte ya ha sido convertida en efectivo. Este es precisamente el fondo potencial que Ucrania busca movilizar para poner en marcha su programa de reconstrucción de defensa. Dentro del país, Kiev acelera el desarrollo de su industria de defensa nacional para reducir la dependencia de la ayuda extranjera. En el presupuesto del año fiscal 2025, el gobierno ucraniano ha asignado 1.3 mil millones de dólares a la producción local de armamento. Uno de los símbolos de esta nueva ola industrial es el misil de crucero Flamingo, un arma de largo alcance con un rango de 3.000 kilómetros y un costo de solo $500.000 por unidad. La empresa fabricante, Firepoint, anunció en agosto que había comenzado la producción en masa, con el objetivo de entregar 210 misiles al mes, aunque el progreso real ha sido más lento de lo previsto. La gloria no llegó a Ucrania en un solo día. Fue forjada con sufrimiento, inteligencia y oraciones silenciosas en medio de la oscuridad. Y ahora, cuando los primeros rayos de luz iluminan la tierra de Donetsk, su gente sabe que, aunque el camino aún sea largo, Dios está con ellos. En medio del polvo de una era que se derrumba, Ucrania se levanta como testigo de la fe y la voluntad humanas, donde el acero se funde, pero el espíritu sigue brillando,
donde la guerra destruye, pero la fe en la libertad, en la paz y en el Dios de los valientes jamás se extingue.